Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a William Grimby Baba, al compañero William Grimby, ¿verdad? Ya por ustedes muy conocido y con una larga trayectoria en la militancia sandinista, ¿verdad? Y también en los medios de comunicación. Bienvenido, William, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, patrón. Buenos días. Buenos días, William, ya empezás. Hermano, buenos días. Te escuchaba sobre lo que hablaba del 19, William, y bueno, para empezar por ahí, ¿no? Hablabas de la celebración, la forma en que se celebró, destacabas la parte de la gente saludando las caravanas, hasta hiciste una propuesta ahí de celebración cada 5 años, y hablabas también de lo que llamaste la cátedra, que estoy de acuerdo con vos, que dio el presidente Ortega en ese discurso del comandante del 41-19, y es que realmente, utilizando tu palabra, también impresionante todo lo que se ha hecho en materia de salud, en materia de infraestructura hospitalaria, en materia de aumento del número de servicios, el número del personal médico y de salud. Y aquí tuve el placer de conversar con el doctor Porra y daba más detalles, ¿no? Acerca de lo que se ha venido haciendo, lo que el comandante dijo, bueno, hay que hacer una sala para que tengamos ahí los que no podamos, los que estén restableciéndose, y esa es la sala que ahora se va a utilizar para los hermanos que necesitan atención por el cáncer, ¿verdad? Van a habilitar eso y ya lo estaban inaugurando pronto, creo que el 30 de julio. Y la otra vez me dijiste aquí algo que se me quedó y lo acuño, que cuando se inició el gobierno, pues no había nada, ¿no? Es decir, una desolación completa. Y eso fue lo que dibujó justamente, graficó ayer el doctor Porra, cómo se encontró la cosa, realmente en ruina. Y es algo que estremece a cualquiera, ¿no? Que da cuenta de la insensibilidad y la brutalidad con que se trató a este pueblo en materia de salud, solo por mencionar un área, ¿no? Entonces quisiera, William, que nos dieras tu comentario, tu apreciación. Yo quería... Buenos días a todos. Buenos días, hermano. Quería antes de hablar del 23, ¿no? Sí, 3 aniversarios. Sí, 3 son hoy. Sí, sí. Hoy es el Día Nacional del Estudiante. Correcto. Saludo a todos los estudiantes universitarios y de secundaria y de primaria por la masacre del 59 y la del 60, ¿verdad? Sí, correcto. Mencionaste lo del 60, que luego hay un muerto ahí en el 60. Y Julio Buitrago habla de eso también. 1, 2, hoy es la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hablábamos de ese decreto, William. No, decreto no, fue un acuerdo de la dirección, ¿verdad? De aquel tiempo. Pues. Y Silvio Mayorga, Santos López, Germán Pomares, Faustino Ruiz, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Fernando Gordillo, los fundadores, estoy mencionando. No, pero decidieron que iba a ser el 23 de julio reconocido. Sí, un poco para reconocer que el evento histórico que marca el 23 de julio por la masacre, que además esa manifestación del 23 de julio del 59 se hace para exigir que aparezca con vida Carlos Fonseca. Claro. Que por lo del Chaparral. Sí, otros quieren esconder esa parte, que era para otras cosas, pero era para lo de Carlos, ¿no? Sí. Oscar Benavides fue fundador, Enrique Lorente fue fundador, creo que hay que recordarlos a todos, pues. Me parece que el próximo año son 60 años, y vos repasas la experiencia política del Frente Sandinista, una cosa impresionante, apabullante, pero bueno, será otro día. Y el tercer aniversario de hoy es el de la mascota. Un día como hoy, creo que en el 83, Tomás Borges inaugura el hospital. Sí, hombre. La mascota. ¿Verdad? Precioso. ¿Verdad? El hospital. Y el prestigio que tiene la mascota, ¿verdad? Claro, sí, que nadie se lo puede quitar. Daniel hablaba de las operaciones del corazón a niños, que es súper difícil, ¿no? Más de 300. Bueno, hablando un poco del discurso del presidente, bueno, a mí me parece que cada vez que habla, sobre todo después de la aventura somocista, de las vidas del somocismo, de verdad, hay que estudiar cada vez. O sea, no es que Daniel habla al bolsazo, te va diciendo con mucha reflexión, muchas de las imágenes y de los conceptos que nos traslada. Pues me parece que hay que ponerle mente, hay que estudiar. A mí me parece que hay un concepto que él recuerda que a veces se nos olvida. El 10 de enero de 2007, el pueblo retomó la presidencia.
no es que el frente, no es que Daniel, el pueblo retomó la presidencia. ¿Te acordás aquella figura cuando Daniel se quita la banda y dice, este es el pueblo presidente? Correcto, ¿no? sí. Eso parece simbolismo, podría parecer cualquier otra cosa, pero en la práctica eso se ha convertido en una realidad gigantesca, ¿no? O sea, si vos querés, en este momento, más de 13 años después de aquel día, ¿no? Con todo lo que se ha hecho, que ayer detallaba el doctor Porras en salud y lo que explicó el presidente Daniel, lo que tenemos primero que agradecer es al pueblo de Nicaragua por haber elegido a Daniel. O sea, agradecer que el pueblo supo escoger. Si no ha sido eso, yo no sé en qué situación estaríamos, porque la pandemia no es algo que dependiera de nosotros. Claro. Era algo que iba a ocurrir, no sabíamos, pues, pero iba a ocurrir. Pero que menos mal, pues, que el pueblo escogió a Daniel y que lo volvió a escoger en el 2011 y en el 2016. Entonces me parece a mí que ese concepto a veces nosotros lo perdemos de vista. Es decir, el pueblo es el presidente. No es que a Daniel un día, como yo siempre utilizo esta figura, que se sienta un día en la hamaca y entonces empieza a pensar, hoy voy a comprar un acelerador lineal. No es así, no funcionan así las cosas, pues. Que se obedece los mandatos del pueblo, que surgen de sus necesidades, de sus sentimientos, de sus anhelos. Pues me parece que este es un concepto importante. Quisiera agregarle ahí, William, que Porras explicaba, el doctor, que él dijo, no, hay que hacer 2 cabinas porque vamos a tener 2 en un momento, pensando ya en el otro, en este que ya viene, ¿no? O sea, porque son unas cosas muy especializadas, ¿no? Sí. El plomo y todo lo demás. Entonces dice él que no, hay que hacer otro. Estamos listos para el próximo. Pero además, el segundo, antes de la pandemia, que ya está aquí, ajá, se compró con los recursos del pueblo. Nacionales, sí, claro. El primero fue donado por Japón, pero este fue con los recursos de la gente. O sea, una cosa impresionante, pues. Pero ahora, dentro de ese concepto que dice Daniel, ¿no? El pueblo presidente, el otro concepto que dice él, cuando habla de la salud, estos son los principios de Carlos Fonseca. A ver, porque a veces yo encuentro, y de Sandino, por supuesto, a veces yo encuentro compañeros que te dicen, mira, que hay que recuperar los principios, hermano, el principio fundamental de Carlos y de Sandino, que el pueblo abandone la pobreza, que deje de ser pobre, que pueda progresar, que tenga justicia social. Y entonces, ¿qué es la salud? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la energía eléctrica? ¿Qué es el agua potable? Claro. ¿Qué es la oportunidad de progresar mediante distintos instrumentos, tu propio negocio, un trabajo, lo que sea? Es eso, es justicia social. O sea, estás haciendo en la práctica los principios que inspiraron al Frente Sandinista. O sea, el Frente no se crea sobre la base de solamente el antiimperialismo y el dar la vida por la patria, que todo eso también, claro, sino es nosotros. O sea, los fundadores del Frente organizan al Frente para liberarse de la dictadura, de la represión y de la opresión y para liberar al pueblo de la pobreza. O sea, me parece a mí que esto es muy importante, o sea, recuperar, que aquí estamos poniendo en práctica los principios fundamentales que dieron origen al Frente Sandinista, con todos los programas que hace el gobierno, pues. Y luego, toda esa, ya lo dijo Gustavo ayer y también el presidente, pero toda esa enorme, fíjate que hay un concepto de enorme cantidad de inversiones, ahí hay 2 cosas importantes. El sistema de salud de Nicaragua digamos, la piedra angular sobre la cual se está estructurado es la medicina preventiva. También, digo, se ha hecho toda la curativa, por eso los hospitales más, pero es la preventiva. Esas clínicas móviles, esas ferias de salud que han atendido a millones de nicaragüenses, pero lo más importante es que lleguen a la última comunidad, a las comunidades campesinas, donde jamás soñaron ni siquiera ver un médico en el lugar. Y ahora se le lleva. Parece esto populismo, dirían algunos. Claro, no, hermano, claro. Es una cosa además de lógica. Reducir costos por un lado, si vos querés, por el lado económico, pero además le das la oportunidad al ser humano de prolongar su vida cuando tienen una enfermedad que podría causarle la muerte, pues. Y fíjate que ahí me fijé en una cosa, la enorme inversión que ha hecho el gobierno sandinista en equipo para prevenir el cáncer, para curar el cáncer en sus etapas tempranas, el cáncer cervicuterino, por ejemplo, claro. Que acordate que era una causa de muerte de las mujeres muy pronunciada hasta hace 13 años, y eso ha venido en decrecimiento.
Y entonces ahí me llevo a esto. El 61% de los fallecidos este año son varones. 61. ¿Verdad? Es decir, antes era la inversa. Porque y las mujeres fallecían jovencitas, 40, 35 años, por un cáncer cervicuterino, por un cáncer de mama. Ahora están los mamógrafos. Había uno en Nicaragua, han comprado 27, son 28, distribuidos en todos los hospitales más importantes del país. Es decir, o sea, estás hablando de cosas que te ayudan a prevenir el desarrollo de enfermedades que cuestan la vida. ¿Qué es eso si no es aplicar principios del Frente Sandinista? O sea, tener instrumentos para salvar la vida de los más empobrecidos. ¿Cuánto te cuesta una mamografía en los privados? ¿Cuánto te cuesta una tomografía en un centro privado? Es decir, estás hablando de que todo eso es gratuito. O la maravilla del programa oncológico. Yo me he maravillado siempre que lo tiene el INSS. Y el INSS mismo, ¿verdad?, que es parte del sistema de salud, tiene ese programa preventivo, ¿no?, de ir a los centros de trabajo para examinar a las mujeres y prevenir el cáncer cervicuterino y el cáncer mamario. Como resultado, pues tenés allí una caída estrepitosa de la mortalidad de mujeres. Pues me parece que esto es muy importante. Pues. Ahora, ya no digamos el incremento en el número de servicios, el programa de hemodiálisis, es que hay programas emblemáticos que le han salvado la vida a muchas personas. Ya, lo de la diálisis es... Sí, es una cosa, dime, que nadie se iba a morir, pues, o sea, esa gente está condenada a la muerte. Los compañeros de Chichigalpa, los de Chinandega, todos la zona de Occidente no tenían que venir a Managua a hacerse su diálisis, ahora la tienen en Chichigalpa, por ejemplo, tienen otra en Chinandega, por ejemplo. No, pero, digo, esa es una tragedia que... Ahí habrá que saldar cuentas. Saldar cuentas, sí, claro, que ahí hay causas que están pendientes, ¿no? ¿Verdad? Pero quería irme a otros dos conceptos que dijo Daniel. Él dice, bueno, todo esto es posible con dos cosas, dice. Paz y seguridad. O sea, requisitos para poder seguir avanzando y hacer estas cosas. Paz y seguridad. Pero entonces te parecen conceptos etéreos. Ya ahora las nuevas generaciones saben lo que es paz y lo que no es paz. Después del terror que vivimos en el 2018. Y esas nuevas generaciones que después que adquirieron conciencia de lo que eso significa y también dieron un paso adelante en el compromiso para defender la revolución, esas nuevas generaciones, no creas que van a dejarse arrebatar esa paz y esa tranquilidad, sino más, pues, solamente porque se les ocurrió a un grupito somocista de ensayar nuevamente el terrorismo. Es mentira, pues, o sea, la condición sine qua non para que sigamos avanzando, paz y seguridad, que la tenemos que defender entre todos. Se defiende impidiendo los actos terroristas, pero también se defiende propiciando más armonía, buscando cómo todo el mundo se tranquilice, etcétera. Cuando hay determinados inconvenientes en un barrio, en una comunidad, comienza desde la familia, incluso esa armonía social, ¿no? Pero lo que tenemos que contribuir, lo que quiero decir es que sin eso, dos realidades, paz y seguridad, no hay manera que avancemos, hermano. Y yo creo que siempre Daniel, desde que llegó en el 2007, él siempre ha insistido que la paz, que la paz, que la paz. Yo me acuerdo, siempre, ya he contado esto en otras oportunidades, pero yo me acuerdo que me encontraba varios, que friega, pues, con la paz. Entonces, ahora ya nadie dice eso. Ya, ahora ya todo el mundo entendió. Esto era lo que se refería. No, y además el trabajo que se hizo con la reconciliación, Chele. Un arduo trabajo en pos de la reconciliación. Y luego, desde el 2018 también, con esas comisiones de paz y justicia. O sea, hombre, ha sido un esfuerzo descomunal en ese sentido, ¿no? O sea, nadie puede decir, no, es que el Frente Sandinista tiene una vocación que no es cierto, ¿no? Y yo creo que este pueblo ya no se va a dejar arrebatar la paz, como decís, ¿no? Ya aquí que no lo sueñen, pues, como se ha dicho, ¿no? Que ni lo sueñen, porque no lo va a permitir el pueblo de Nicaragua. Y antes de entrar a los conceptos más políticos, que hay ahí mucha tela que cortar, claro. El presidente hizo un reconocimiento explícito, no solamente a sectores de los trabajadores, sino al pueblo trabajador en general por su espíritu y porque jamás dejaron, sobre todo los campesinos, de trabajar ni de producir, aún en las más difíciles circunstancias que vivimos.
Y aquí él hablaba, ahí fue cuando introdujo el tema de la agresión que estamos sufriendo ahora. Claro, claro. Donde dice, el reconocimiento a los compañeros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manejar una economía que está siendo víctima de una brutal agresión de Estados Unidos, ¿no? Del imperio, dijo él, no de Estados Unidos. Y además él dice, el propósito es acobardar al pueblo nicaragüense. Y aquí es un concepto que él atraviesa toda la parte política de su discurso, valentía y querernos sembrar el miedo. O sea, el concepto de la valentía del pueblo nicaragüense una y otra vez lo repite en toda esa parte final. Y creo que es muy importante porque ¿qué no hemos pasado los nicaragüenses como nación, como pueblo, y los sandinistas como organización? Decime, cuántas cosas difíciles no hemos atravesado y siempre salimos adelante. Siempre con ese espíritu trabajador. O sea, el Nica no es de los que se cruza de brazos. Puchica, ¿qué voy a hacer ahora? Terremoto del 72. Al principio todo el mundo impactado, enterrando sus muertos, ver qué se hacía. Pero después todo el mundo a buscar qué hacer. La guerra del 78, la guerra del 79, la guerra de los 80, el maremoto, la erupción, los huracanes. O sea, la gente no se cruza de brazos, hermano. Busca cómo salir adelante. Ese es el espíritu de Nica. Y también se repitió en el 2018 después del intento fallido. Incluso los campesinos, a ver, si los campesinos se hubieran paralizado, hermano, estaríamos con un hambre aquí. Claro. Pero no, el campesino siguió trabajando y la cosecha del 2018 fue normal, incluso superior al año anterior. Y es gracias a ese espíritu de trabajo de los campesinos que a veces nosotros no valoramos. Hoy en día, con la pandemia, hoy en día creo que el mundo vuelve a ver a los campesinos con mayor respeto, porque saben que sin ellos no hay comida, hermano, en cualquier parte del mundo. Imagínate que China, siendo el monstruo que es China, ha girado y ha dado como prioridad la satisfacción de las necesidades de arroz en el país, porque tienen que importar arroz. Entonces ahora volcaron para que incentivar la producción de arroz. Y aquí tenemos que producir lo que nosotros comemos. Nosotros no tenemos ese problema, hermano. O sea, alguna cosa, ¿verdad? Lo que tenemos problemas son con los bandidos que le suben el precio a todo, ya sabes. Pero esa es la cadena. Esa es la cadena, así que el terrible cadena. Pero la producción es una cosa básica y nosotros no podemos dar el lujo de que aquí hay tortilla, gallo pinto con huevo y carne de pollo asegurada, hermano. Claro. O sea, decime qué país en Centroamérica se puede dar ese lujo. Ninguno. Solo nosotros, pues. Y eso gracias a los campesinos. O sea, sin los campesinos, ¿qué seríamos nosotros? Pues a veces se nos olvida el compromiso. Y aquí ya sé que tenemos que ir a una pausa. No, tranquilo. Es que mira, esta es otra cosa importantísima que a veces perdemos de vista. Uno de los problemas que había estructurales de Nicaragua y de toda la economía capitalista es que el campo se estaba vaciando de personas. O sea, las personas emigraban a la ciudad buscando mejores condiciones. Y buscando mejores condiciones. Pero es que ahora lo que está ocurriendo es que el gobierno de Daniel está llevando esas mejores condiciones al campo. No solamente que todo el mundo tiene energía eléctrica ahora, ya vamos por el 97%. Claro. Más del 90% tiene agua potable y domiciliar. Las carreteras, las escuelas, el centro de salud, el hospital más cerca. Viviendas que se están desarrollando o los programas Bismarck Martínez para ayudar a que la gente pueda construir su vivienda. No solo es eso, sino que ahora las universidades están yéndose al campo. Correcto. El bachillerato está en el campo. Es decir, de manera que el campesino de ahora no siente tanto estímulo de ir a la ciudad porque solo ahí se progresa. No, hermano, ahí puedes progresar. Yo te voy a dar las condiciones como Estado. Vamos a darte las condiciones para que vos progreses. Si te quieres quedar, ahí tenés las condiciones para quedarte. O sea, eso es un cambio dramático en la vida nacional que no lo percibimos, o sea, como lo vivimos todos los días. Decime vos, universidad para estudiar medicina en Nadalia, que acaba de abrir. La Universidad del Campo, que se abrió en un montón de municipios, eso es una maravilla. O sea, pero no apreciamos. Claro, como aquí tenemos los que vivimos en la ciudad, en la universidad, tenemos un menú como de 50, ¿verdad? Más quitando las universidades públicas o en León o en el Estelí o en Matagal. Pero el que esté en el campo o las escuelas técnicas. A ver, fíjate que mira qué bonito, o sea, es que esto refleja lo que la gente va haciendo, ¿no? Y cómo la gente va progresando. Todos estos días vos has visto promociones por cursos pequeños que han hecho los muchachos de mecánica, de repostería, de peluquería, de barbería. Van vestidos trajeados, hermano.
porque para ellos eso es importante, es una meta alcanzada. O sea, y aquí no, aquí lo vemos por decir, bueno, no, hombre, para esa gente no, porque es algo que no podían tener y que ahora lo tienen, y es un orgullo, o sea, eleva la autoestima y el orgullo de ir progresando, pues, y esa oportunidad que va dando la revolución, a mí me parece que tenemos que saberlas apreciar y saberlas defender también. Y cuidarlas. Pues cuidarlas es justamente lo que nos toca, porque ya sabemos qué podría ocurrir en este país, ¿verdad? Eso está. ¿Para qué quieren el poder los otros? Para acabar con todo, Chile. ¿Estamos claros? Así es, para robárselo. Para robárselo, además, sí, para robárselo. Vamos a ver una pausa, ya regresamos. Hay otro elemento que también decía el otro día, y creo que es correcto, que mucha gente cae en el juego de ser contestatario, Chele, ¿verdad? Y eso es una tontería, ¿no? Qué bonito el escenario. Sí, hombre, es una parte estética. Rosario, oíme, a mí me da tanta risa eso. Más original, no, detallista. No, se miraba hermosísimo, se miraba muy estético, muy bien hecho, muy bien organizado. Se podía ver bien de día y de noche. De noche, muy bien organizado, ¿verdad? Estéticamente se destacaba, pero sobre todo también el orden de los chavalos, ¿verdad? Y la gran cantidad de jóvenes, pues, porque la verdad es que tenemos una hermosa juventud y ahí estaban. Por otro lado también, y es que esto de lo contestatario, yo creo que lo que más podría irritar a esta gente es que en lo que han caído, ¿no? Nadie se ocupa de ellos, pues, nadie se ocupa de ellos. Y ayer miraba, por ejemplo, porque, bueno, no voy a repetir lo que me dijo Jairo Caína, que yo era el fotógrafo, que ponía en sus redes, pero el tema era que ayer que salió la resolución del Ministerio de Salud sobre el tema del control de la gente. Sí, pero es un agregado, pues la parte de los asiáticos, ya esto había salido, lo reformaron. Sí, yo estoy claro, sí, yo estoy claro, pero lo que quiero decirte es que eso originó entonces reacción de algunos tontos, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, pero son tan evidentes en la tontería, en lo que no tienen que decir, que uno puede apreciar y pensar, hombre, primero estaban los puchitos que no han cerrado lo suficiente el aeropuerto, lo siguen abriendo, ahora se abre, el país está listo para recibir. Se toman medidas para cuidar a la gente, para cuidarnos todos. Si siguen poniendo eso, nadie va a venir, o sea, no hay manera, no hay que ocuparse de eso, ¿verdad? Porque esto lo que tienen es un compromiso pagado. Tienen que desquitar esa plata. Entonces eso es lo que yo le digo a la gente, miren, no, hombre, pues si lo que está haciendo es ganándose sus reales. Fulano, sutano, pues, que no tienen importancia. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, los sandinistas, pues. Daniel, el gobierno de la República, Rosario, han hecho su pegue, hermano. Claro. Nos toca a nosotros hacer el otro pegue. ¿O qué querés? Que también Daniel, Rosario y todo el gabinete también hagan ese. El pegue, ¿cuál es el pegue de nosotros? Ir al trabajo político, la organización, el incorporar a la gente a las tareas. Ese es el pegue de nosotros. Y además nos quedan 470 Ve que ya días. Estás haciendo el conteo, regresivo. Es que tenemos que meternos a eso, en mi opinión, pues. Me parece a mí que la prioridad ahorita es 7 de noviembre de 2021. Ese es nuestro otro 19 de julio. Ya lo tenemos previsto. O sea, ¿qué más querés? Ya tenés hasta la fecha para volver a celebrar otra victoria, puedes decir. Entonces, bueno, en ese sentido nos vamos a dirigir todos a ganar esas elecciones. Estarse ocupando el adversario es hacerle propaganda. Sí. Las abuelas tenían un consejo cuando alguien te provocaba y te decía, vení papito, no le contesté, vení, estate aquí, calmate, ahí déjalo, Dios se va a encargar, pero vos no estés hagamos caso, hombre, ahí dejémoslo. Cuando alguien te insulta de puro aire, vos sabés quién es, ¿para qué te vas a perder el tiempo? ¿Verdad? Es decir, y a veces caemos en la trampa, pues caemos en la trampa, no es mejor irnos a lo nuestro. A ver, ese discurso de Daniel, que es una maravilla, de eso deberíamos estar hablando en las redes, pues, de todo eso, lo que hemos hablado ahorita, y muchas otras cosas que él dijo, pues, o sea, todas las cosas que se han hecho. Por ejemplo, ¿no?
el concepto de valentía a mí me parece muy importante, Alberto. Es decir, el pueblo de Nicaragua, decía Daniel, nunca se ha rendido. Y decía, Celedón no fue un cobarde, sépanlo. Sí, sí. Así, o sea, con una energía, sépanlo. Es decir, no creas que aquí no hay, vámonos pues. O sea, que, si vos querés pelear, aquí estamos. No quiero pelear. No, y la historia recoge que le mandaron a su suegro a decir que se entregara. Sí. Y dijo, Nel, aquí no. Y También, le dio una carta a sus hijos. O el Papa de Sandino, que también Sí. lo llevó a buscar Sí, que sí, se entregara, sí, ¿te correcto, acordás? sí. Y lo mismo, la misma respuesta. Es decir, y como decía Doris el otro día, han querido, ¿cómo era que decía Doris? El concepto de que como que han querido doblegar a Daniel y no han podido y no van a poder, decía. Y es que es verdad, o sea, lo que iba, y él va a lo mismo, es la misma línea, hermano. En el hilo conductor ahí está igualito. Pero vuelvo al concepto. Entonces ahí es donde dice Daniel, lo que yo creo que impactó mucho a los sandinistas, que fue, ojo con los embajadores yanquis. Sí. De gratis no lo digo, Alberto. No, yo estoy claro. ¿Ah? Recordar que está aquí el asunto de que por eso dicen golpes de Estado en los Estados Unidos porque no hay embajada yanqui. Aunque sí hay crímenes, ¿verdad? Porque han matado a 3 desde el presidente. Por lo que va a pasar, ¿no? Con el juicio del pederasta que mandó a matar a Sí, Boyce, sí, ya viste. mataron al Sí, hijo. mataron al hijo. Parece Oye. película de Hollywood. Parece ¿no? película de Hollywood. Sí, y antes el otro ya se había suicidado. ¿Quién sabe si realmente se suicidó el tipo, verdad? Esa es la manera de resolver las cosas Las en Estados cosas, sí, Unidos. claro. Y quién sabe qué le va a pasar a la mujer que acaban de apresar, ¿no? Entonces aquí toca, el embajador de turno es Sullivan, a saber quién, si viene otro, ya, pues porque eso cambian cada 3 años. Pero ojo con los embajadores yanquis. Más bien yo amplío ese concepto, ojo con los gringos. Porque el embajador yanqui aquí es un instrumento. Él es un interlocutor de esa política yanqui. No, y siempre siguen trabajando, Chile, ¿no? Así es. Ellos siempre se han inmiscuido en los asuntos, Y siempre son están los que trabajando. toman las decisiones. Y además son los, sí, hombre, además, vos sabés, Sandino, la embajada yanqui, el embajador yanqui. El otro, el embajador yanqui, o sea, ¿Te acordás? Jacobo Barmen, el embajador yanqui, dime, todos lados. No, y te acordás el 22 de enero, aquí después de la masacre del 22 de enero, que hay algunos presos, etcétera. ¿Quién decide la amnistía? El embajador yanqui. Sí. ¿Quién decide el pacto Agüero-Somoza? El embajador yanqui. Y así podemos seguir y seguir. Sí, siempre el embajador yanqui, pues. Que a tutelado siempre. No, oíme, sí, pero llegaron al descaro en un momento dado que hasta escribían artículos de opinión en materia política. Sí. Que, oye, ¿qué es esto? Sí. Anda a hacerlo en Estados Unidos. Ahora, a mí me parece también que el otro concepto que es de Daniel, que a veces nosotros no lo asumimos, es que estas fuerzas que protagonizaron la intentona golpista de 2018 son el somocismo. Los que gobernaron de 90 a 2007 son el somocismo, con otro disfraz, con otros apellidos, sí. pero son el somocismo en el sentido del sistema y en el sentido de la entrega del país a los intereses norteamericanos. Eso fue el somocismo. Y la opresión a los trabajadores, eso fue el somocismo. La confiscación de los derechos del pueblo, eso fue el somocismo. Son somocistas. Son las viudas, les digo yo, porque los somocistas originales están llorando por el muerto, ¿verdad? Son las viudas del muerto. Ese es un muerto que quiere resucitar y nosotros nos tenemos que encargar de ahí mantenerlo sepultado. Pero son el somocismo. No se nos olvide, porque esa es la esencia del somocismo. La opresión económica, social, política, ¿no? Y la confiscación de los derechos de la gente. Que no se nos olvide, pues se me parece a mí que este es un concepto importante. Y fíjate que hay uno que a mí me gustó mucho cuando él dice, al final ya de su discurso, con los pies en esta tierra, no dijo en la tierra, porque son dos cosas diferentes. O sea, claro, él está aludiendo, decíamos ayer, al ser realista, pero es realista en Nicaragua, hermano. O sea, en estas circunstancias, en estas condiciones, de acuerdo a nuestra historia, con los pies en esta tierra, ¿verdad? Y ahí hace un llamado, y además identifica a los sectores, a los retirados del ejército, a las madres de héroes y mártires, a los retirados del Ministerio del Interior, a los campesinos, a los trabajadores, a las mujeres y a los jóvenes. Es momento de luchar, de seguir luchando. No es asunto de que ya pues ya te pasó el golpe y que a tu casa, no, hermano. Y por eso antes había dicho, ojo con el embajador yanqui. Con los, dijo él lo hizo en plural. Bueno, el ojo con los embajadores yanquis es que esos conspiran para que nosotros no ganemos las elecciones de 2021.
y van a hacer todos los esfuerzos posibles para que no la ganemos. Depende de lo que hagamos nosotros. Siempre lo han hecho, acuérdate que siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, ojo con los, pero además, el ojo con los embajados yanquis, en las circunstancias que no menciona Daniel, que es después que habla del asesinato de Sandino, nos lleva a pensar de otra manera también, ¿verdad? Claro, claro. O sea, que el magnicidio siempre ha estado a la orden del día y por eso cuidamos tanto a Daniel, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Y aquí que nos vale lo que nos digan al respecto, ¿verdad? Pero ojo con eso también. O sea, ¿por dónde anda la cosa? Entonces, el llamado, ¿no? Sectores particulares de lo que se denomina sandinismo histórico, es decir, los militantes sandinistas con mayor experiencia, un exhorto particular, y a los jóvenes también, pues. A mí me parece que una cosa clave que tenemos que encontrar, la fórmula, es olvidarnos de esas divisiones generacionales que a mí me parece que son inútiles, pues. Que vos sos histórico, claro, y yo no. Claro. Aquí somos militantes todos, a mí me tocan. A mí, como estoy viejo, ya no puedo hacer tal cosa, y vos que estás joven puedes hacer tal otra. Vos como estás chaval no sabes de tal experiencia, eso me toca a mí. Entonces juntemos, esforcémonos todos. Me parece más inteligente, más natural eso que andarse, que mi tuquito por aquí, mi tuquito por allá. Pues. No, el frente somos todos, vámonos, echémosla juntos y ganemos las elecciones, y además apabullantemente. La verdad es que eso es lo que la próxima tarea, ¿no? Una de las tareas que tenemos para el 2021. Y lo bueno, dígame. No, dale. No, después te digo. No, y lo bueno es que, digo yo que es un aspecto realmente positivo, que en el sector opositor siempre las aspiraciones son por quién es y no por qué hacer. Y eso pues es bueno porque los desnuda, ¿no? Ahora mismo están exhibiendo, están en un circo terrible, que es su problema, desde luego, pero que de alguna manera el pueblo ve y puede observar, ¿verdad? Ya hasta entre ellos mismos. El otro día miré una caricatura de estos envenenados y entonces le ponían, no, yo quiero el hueso, no, yo quiero el... Ah, hombre, ya aceptan que son por el hueso las cosas. Fíjate, ¿no? que nosotros tenemos que, en ese sentido, tenemos que recuperar una cosa que nosotros siempre habíamos tomado así, y a veces nos descomponemos, porque es lógico, pues vivimos en una sociedad de mercado y a veces nos descompone el sistema. Pero para nosotros, los sandinistas, por nuestra formación, los cargos públicos, incluso los cargos partidarios, son una responsabilidad, no un privilegio. Así es. Y uno lo asume como eso, una tarea que te encomendaron. Te la pueden haber encomendado ahora como no. Y tampoco te vas a poner bravo porque no saliste. Así es. Es que mira, yo quería hacer tal cosa, que mira, yo quería hacer... Hey, si no es de lo que querés, ¿qué le conviene al frente o quién le conviene al frente que esté en este espacio político, en este espacio institucional? ¿Quién le conviene? Pues? Y esos son los que van a ir. No fuiste, hombre, ¿y qué tiene? No vas. Pero vos seguís en tu pegue, vos seguís trabajando por la causa, pues vos no estás por esa recompensa, vos estás por una cuestión de convicción, de principio. Y yo creo que eso a veces nos perdemos, a veces hay compañeros o compañeras que andan trabajando por su candidatura, ¿me entendés? Y entonces ya te tratan bien o te tratan popular, mal. Y te tratan bien o te tratan mal en función de... Y el frente sigue. Las personas pasamos, pero el frente continúa. Llevamos 60 años, hermano. Claro. ¿Ah? Es decir, ¿cuántos compañeros no han fallecido en el camino? No queda ni un solo fundador. Y el concepto de fundador estuvo en el evento de fundación y se mantuvo con el frente, porque podés haber participado en el evento, pero si después te fuiste, eso ya no es un concepto de fundador. Pues. Entonces, digo, se nos murió Carlos Fonseca, hermano. Se murió José Benito, se murió Pomares. Se murieron tantos compañeros, Camilo, y nosotros continuamos. Es decir, eso te vuelve a decir que lo que importa es la causa, lo que importa es el qué hacemos, por quién lo hacemos, no quién ocupa determinada posición. O sea, y lo que nos importa es estar vigilantes de que lo que nosotros nos hemos propuesto, eso es lo que se está haciendo. Eso sí, ahí sí, y seamos intransigentes. Si nos desviamos, que mira que comenzamos solo a favorecer a los ricos y que los pobres los dejamos, que no ha ocurrido, entonces ahí sí, levanta tu dedo, eso sí vale la pena pelearlo, pero que fue fulano, que fue que perdí vos, sí, hermano. Claro. Me parece. Pues. No, yo estoy claro. Gracias, William, por habernos acompañado esta mañana. Nosotros vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos más, ya regresamos. Bien, amigos televidentes, y continuamos. Queremos establecer comunicación con el compañero Rolando Segura, periodista de Telesur, saber si lo tenemos ya en línea.
Rolando es jefe de la escuela de Telesur, además fue jefe de las corresponsalías de Ecuador, La Habana y Caracas, y además es corresponsal de guerra. Buenos días, Rolando. ¿Qué tal? Es un placer tenerte con nosotros esta mañana y queríamos preguntarte un poco sobre el aniversario de Telesur. Entendemos que mañana cumplen 15 años. Usted es uno de los fundadores. ¿Qué sentimiento le atrapa en este momento? ¿Qué reflexión puede hacer acerca del trabajo que ha venido desarrollando Telesur durante estos 15 años? Bienvenido, Rolando. Sí, muchas gracias. Un placer poder conversar con la teleaudiencia del Canal 4. En efecto, estamos celebrando los primeros 15 años de este multimedio informativo. Comenzamos con un canal de televisión hace ya 3 lustros. Fue precisamente un 24 de julio. Ese día yo estaba en La Habana haciendo la primera transmisión desde el centro histórico de la capital cubana, entrevistando al historiador Eusebio Leal, precisamente en la Plaza Simón Bolívar de la ciudad de La Habana. Y para mí, por supuesto, un privilegio poder comenzar en ese proyecto que había ideado el comandante Fidel Castro y que Hugo Chávez impulsaba, Hugo Chávez hacía realidad con una sede aquí en Caracas y con responsabilidad en diferentes partes de América Latina y el mundo. Estos 15 años han sido, por supuesto, entonces de aprendizaje, han sido 15 años de mantener un interés por parte de este canal, de este multimedio, de llevar la información de América Latina al mundo con la voz, con la manera de hacer de los latinoamericanos y caribeños, con personas que llegamos desde todas partes a este proyecto, a compartir, a construir lo que es hoy Telesur. No ha sido fácil, ¿no? El trabajo que tienen que desarrollar digamos, grandes emporios económicos dirigidos a las corporaciones de la comunicación y presentar otra visión, presentar la verdadera visión, valga la redundancia, de los pueblos latinoamericanos y caribeños y tener una ventana, ¿verdad?, donde se pueda mostrar la verdadera la realidad de lo que ocurre en nuestros países, porque sabemos que somos víctimas, ¿verdad?, de lo que se quiere implantar a través de las transnacionales como verdades, una serie y sarta de mentiras acerca de, por ejemplo, los procesos revolucionarios en curso y todas las barbaridades que se han hecho, digamos, y que se han cometido en contra de gobiernos progresistas, Rolando. No ha sido fácil sí, eso, en efecto, no ha sido fácil. Ha sido una historia de sacrificio, pero también de mucha interés para enfrentar todo ese tipo de estrategia que hoy se manifiesta con una intensificación de bloqueo, de intento ya totalmente desvelado de intentar atacar y destruir los proyectos de transformaciones que tienen lugar precisamente en los países fundadores de Telesur, en particular Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las declaraciones de quienes adversan los procesos de transformaciones que tienen lugar en estos países han sido claros en la intención de destruir, de revertir lo que se ha avanzado en estos países y particularmente en lo que nos corresponde en materia de comunicación. Y esto tiene una razón fundamental y es que Telesur ha logrado fisuras importantes en ese relato que se pretende instaurar como hegemónico sobre nuestros países. En más de una oportunidad, desde el golpe de Estado en Honduras, cuando la mayor parte de los medios internacionales, de las corporaciones mediáticas, de los medios corporativos hablaban de una sucesión presidencial, las cámaras de Telesur entraban a la casa de Manuel Zelaya y registraban cómo había sido
violentada su casa, cómo había sido trasladado en contra de su voluntad hacia un tercer país. Desde ese momento Telesur comenzó a decir de que lo que se estaba desarrollando en Honduras era un golpe de Estado. Y eso lo hemos visto durante los últimos años, recientemente en todos los ataques contra Venezuela. Si hubiera estado solamente la visión de los medios corporativos, tal vez no hubiera demorado tanto, por ejemplo, el New York Times en demostrar que la supuesta ayuda humanitaria que se pretendía entrar a Venezuela el año pasado había sido quemada del lado colombiano. Claro. Medios internacionales demoraron semanas, meses en intentar demostrar eso, pero las cámaras de Telesur lo dijeron de manera inmediata porque la realidad estaba allí frente a las cámaras de nuestro canal que reportaron todo lo que sucedió en aquel momento. En ese año también, como parte de la estrategia de desestabilización en Venezuela, por ejemplo, la mayor parte de las corporaciones mediáticas decían, por ejemplo, que un aeropuerto militar en la ciudad de Caracas había sido tomado. Las cámaras de estos medios corporativos estaban en el distribuidor de Altamira frente a esa base militar, dando por cierto algo que era lo que en realidad esperaban, era la profecía autocumplida que pretendía la extrema derecha en Venezuela de tomar esa base militar, pero ya las cámaras de Telesur estaban dentro de esa base militar y habían desmentido que hubiera sido tomada, y otra cámara de Telesur, por ejemplo, estaba ya en el Palacio de Miraflores, que era el lugar a donde pretendían llegar quienes impulsaban este golpe de Estado. O sea que en múltiples ocasiones el relato de Telesur ha creado esas fisuras, ha abierto una puerta para que se conozca la verdad de lo que se vive en América Latina y el mundo. Rolando, el deber como comunicador también te llevó a Libia, y entiendo que estuviste 6 meses como corresponsal de guerra. ¿Podría referirte un poco brevemente a cuál fue la experiencia que tuviste, ¿verdad? como corresponsal y las dificultades que me imagino, ¿verdad? Y los riesgos que tomaste, ¿verdad?, al cumplir esta misión? Sí, en efecto, y eso te lo conecto con la anterior pregunta de las dificultades, de lo que hemos pasado durante todos estos años para poder contar un relato desde América Latina. Y te cuento que cuando llegábamos a Libia, allí estaban los principales medios de comunicación del mundo y siempre nos preguntaban, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué le interesa a Telesur lo que está pasando acá en el norte de África, tan lejos de América Latina y el Caribe? Y sin duda, claro que a Telesur le interesaba conocer la verdad de lo que estaba ocurriendo en Libia. Las primeras informaciones que llegaban a través de las redes sociales decían que las fuerzas que apoyaban a Gaddafi habían asesinado a cerca de 5.000 personas, que se estaban produciendo bombardeos a poblaciones civiles, y no había todavía allí ningún medio de prensa internacional. Sin embargo, se aseguraba todo esto. Las cámaras de Telesur fueron las primeras en llegar a Libia y comprobaron que en la Plaza Verde no había caído ni una sola bomba. Incluso los medios de derecha en Venezuela se mofaban de las informaciones que daba Telesur, porque aseguraban que Libia estaba siendo bombardeada por las fuerzas de Gaddafi. Nadie pudo demostrar eso. Recorrimos prácticamente toda Libia y las únicas bombas que vimos caer fueron las de la Organización del Atlántico Norte, que a partir de una resolución de Naciones Unidas, la resolución 1973, autorizó el uso de la fuerza contra Libia. Allí sobre el terreno vimos, y nos lo confirmaron varios investigadores, expertos que estaban allí como parte de comisiones civiles para denunciar lo que estaba pasando en Libia, de que ya estaba en marcha un plan contra los países que se oponen
a las políticas imperiales de barrer un nuevo tipo de guerra asimétrica partiendo precisamente de mentiras, partiendo de un escenario ya preconstruido anteriormente, poder ir escalando en este tipo de acciones contra esos países. Y recuerdo particularmente un investigador, Walter Tarpley, estadounidense, profesor en Estados Unidos, que analizando ese escenario nos decía: esto que se ha aplicado en Libia, en esa oportunidad se logró engañar incluso a buena parte de las fuerzas de izquierda internacional que aseguraban que sí, que se estaban violando los derechos humanos en Libia. Nos decía: este proyecto en unos 5 a 7 años llega a América Latina y se va a enfocar particularmente contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Algo que en los últimos años lo hemos escuchado en las palabras de los voceros de las autoridades de Estados Unidos, que centran sus ataques contra estos 3 países. Y sí, Telesur entonces estuvo allí durante esos 6 meses para contar lo que estaba sucediendo en Libia, la manera en que se atacaba a aquel país, pero la manera también en que buena parte de la prensa internacional buscaba en su cobertura los argumentos precisamente para justificar esa agresión de la OTAN. El argumento fundamental de la resolución de las Naciones Unidas para atacar Libia fue precisamente la necesidad de proteger a la población civil, porque estaba en peligro en ocasiones, ya no de que hubieran sido atacadas, sino de que estaban en peligro de que las fuerzas de Gaddafi las atacaran, las exterminaran, y en función de esa doctrina fue que se bombardeó a Libia. Pues bien, hoy esa es parte de la doctrina que intenta impulsar sectores de la extrema derecha venezolana, en particular el diputado Juan Guaidó, para promover una intervención militar contra su país. ¿En qué se convirtió Libia? ¿Qué es Libia hoy? Es un país con prácticamente 2 gobiernos, un país que fue saqueado, fueron saqueadas sus finanzas, pero también se convirtió en el mercado de esclavos más grande de África. Es la ruta por donde pasan todas esas personas y donde se dirime esa política que ha convertido precisamente al mar Mediterráneo en un cementerio prácticamente por las miles y miles de personas que han perdido la vida intentando huir de las guerras, huir de la situación que han creado precisamente los países del norte. Para contar todo esto, Telesur estuvo allí durante 6 meses. Llegó Telesur semanas antes de que comenzara esta invasión, estuvo durante toda la invasión. Esa fue la etapa que me tocó a mí, hasta que los llamados revolucionarios, se les decía así en ese momento a los islamistas radicales, a quienes posteriormente se conocerían en todo el mundo como los combatientes del Estado Islámico, hasta la entrada de ellos a Trípoli estuve allí, pero también fue otro equipo nuestro a ver cómo continuaba esta situación en Libia, porque una de las características que ha tenido Telesur es de llegar al lugar de los acontecimientos, pero luego cuando se acaban las imágenes espectaculares, digamos, cuando se acaba lo que es interés para los grandes medios de comunicación, se olvidan esos países, se olvidan esos acontecimientos. Por eso Telesur estuvo en el terremoto de 2010, por ejemplo, en Haití, pero no se ha ido nunca de Haití, y ha estado acompañando el sufrimiento de ese hermano pueblo del Caribe durante todos estos años, mostrando sus luchas, sus preocupaciones, sus maneras de organizarse. Muchas gracias, Rolando. El tiempo nos ha alcanzado, pero quisiera preguntarte algo. Al inicio de la entrevista dijiste: celebramos los primeros 15 años. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser los retos inmediatos de cara al futuro de Telesur?
Sí, muchos son los retos porque son apenas los primeros 15 años, apenas estábamos comenzando, creemos, y hoy el reto fundamental, el desafío fundamental es adaptarnos, continuar consolidándonos en el nuevo sistema comunicativo que rige hoy en el mundo. Te comentaba que Telesur ya era un multimedio informativo, ya Claro. no es un canal de televisión. Estamos en las diferentes plataformas de la información, la comunicación y la conversación a escala global, con una producción de contenido en todas estas plataformas, pero eso lo queremos consolidar, lo queremos entrevistar como parte del compromiso que tenemos con esas millones de personas que nos siguen hoy en América Latina y el mundo. Gracias, Rolando, y reciba a usted y todo el equipo de Telesur nuestras felicitaciones, ¿verdad?, al arribar a este 15 aniversario. Muchas gracias por la entrevista.